Y bien, en medio de estos escándalos entre alas peruanas, con vocales supremos, congresistas, etcétera, llegó a nuestras manos este libro, Ética de la Función Pública y Buen Gobierno, de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Hemos invitado a Gerardo Tábara, que es coordinador de esta mesa y coordinador del colectivo Buen Gobierno, y que ha tenido que ver con la edición, en fin, con la producción de este libro. Gerardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? un gusto. Bueno, veo que acá en el libro es más amplio que el tema específicamente ético en realidad, pero en la parte específicamente ética acá se resumen algunos principios que deberían regir la función pública, ¿no es cierto? Aquí se habla de deberes y obligaciones de los funcionarios y servidores públicos, se habla de neutralidad, transparencia, trato servicial, y luego se mencionan prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos. Dice que de acuerdo al Código de Ética de la Función Pública, Código de Ética de la Función Pública, en primer lugar, ¿eso existe? Existe, claro. Esa es una ley. Es una ley. Es una ley del año 2002. Ya. Se llama Ley del Código de Ética de la Función Pública. Ajá. Que lo que establece es un conjunto de principios y pautas que deben guiar la actuación de todos los funcionarios públicos. ¿Es una ley racional, sensata? Es una ley sensata, es una Sí. ley racional, efectivamente, ¿no? Porque entonces deberían aprendérsela de memoria que tomar el examen a todos los funcionarios públicos. Bueno, sabes que justamente una de las disposiciones que emitió la presidencia del Consejo de Ministros cuando era premier Yehudi Simón en el marco del plan de lucha contra la corrupción fue disponer que en todas las dependencias públicas a todos los servidores públicos se les entregue un ejemplar del Código de Ética de la Función Pública. Ajá. Y que firmen una declaración de haberlo leído. Claro, hubiera sido mejor avanzar un poco más y generar grupos, así como se generan círculos de calidad, ¿verdad? Claro. Círculos de ética también al interior de todas las dependencias públicas. Pero justamente lo que nosotros hemos hecho... Pero se avanzó en eso, se llegó siquiera a distribuir esos... Se llegó a distribuir, se llegó a Bien. distribuir. Nosotros pudimos verificar que se distribuía efectivamente en las dependencias públicas un ejemplar del Código de Ética y se colocaban afiches Ya. al ingresar que permitían que no solamente los funcionarios, sino cualquier persona que acude pueda enterarse de Pero que esto también- necesita un trato servicial. O sea, Claro. que él tiene derecho a que se le atienda de manera servicial. Porque el primer principio de la ética de la función pública es el servicio al ciudadano. Ujú. De eso se trata. Eso se trata, claro. De eso se trata, ¿no? Así está puesto en la Y eso, Constitución. en la- y eso ya, ese mismo principio de alguna manera rompe el paradigma cultural de que de alguna manera el funcionario público es el dueño del Estado. Así ¿no? es. La visión patrimonialista. Esa visión exactamente patrimonialista del Estado. Y que más bien la gente está a su servicio. Claro, y que además... En lugar de estar él al servicio de la gente. Sí, y que por ejemplo empezó a romperse cuando desde la prensa o de instituciones como Defensoría del Pueblo y otras se promovió la ley de transparencia y el acceso a la información pública. Porque hasta antes de eso los funcionarios públicos se sentían dueños de la información Claro, que ¿no? tenían en sus gavetas. La información es poder. La información es poder. Y entonces cuando decimos no, todo lo que ocurre al interior del Estado, o como dicen algunos, todo lo que ocurre en la democracia, salvo el voto, tiene que ser público. De acuerdo. Es decir, cierto. hay la cultura pues del La secreto. cultura del secreto que tanto daño nos ha hecho, ¿verdad? Y que genera tanto posibilidad para actos de corrupción desde uno o de otro sentido, que pueden venir del funcionario público, que pueden venir de la empresa privada o que pueden venir del ciudadano que ofrece una prebenda para que su trámite le salga más rápido o Ya. para que se le beneficie, por ejemplo, con una licencia. Es decir, es un tema bastante complejo y que requiere efectivamente la colaboración de todos los estamentos de la sociedad. Bueno, pero se han repartido estos códigos de ética, pero también en las municipalidades se han repartido. Mire, no, yo no... ¿Qué es lo que son los que tienen más contacto en realidad con el público? Son los que tienen más contacto con el público. Lo que nosotros hemos intentado hacer al publicar este libro es justamente poner el lenguaje sencillo, el lenguaje llano, lo que establece la Constitución, el Código de Ética, la Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo, todas las normas sobre nepotismo, en fin, ponerlo en lenguaje sencillo para que, en principio, cualquier funcionario, servidor público de la municipalidad más pequeña hasta el ministerio más importante, Claro. lo pueda conocer.
lo puede entender. Aquí se dice prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, por ejemplo, mantener intereses en conflicto, de eso estamos hablando ahora, ¿no? Obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de información privilegiada, presionar, amenazar o acosar. Mantener intereses en conflicto, la gente no entiende, me parece pues que no es un interés en conflicto haber aceptado una invitación de este tipo. Claro, en este caso, ¿cuál es su opinión respecto del asunto de los jueces supremos? Tábara dice que es una persona, como dice Javier de Belaunde, pues en realidad una persona que ha demostrado ser un muy buen presidente del Poder Judicial, una persona que nadie ha cuestionado su honorabilidad. Ha dirigido la Oficina de Control de la Magistratura también durante un tiempo. Antes de ser presidente del Poder Judicial fue director de la OCMA, ¿no? Él sostiene que él no ha cometido ninguna falta, ni siquiera ética. Pero hay quienes dicen, bueno, oiga, no se puede aceptar pues invitaciones de una entidad que está litigando con el Poder Judicial. Sí. Lo que pasa ahí es que yo creo, Jaime, que lo que debemos valorar es que la ética, digamos, las conductas éticas no son solamente aquellas que se rigen dentro del marco legal, ¿no es cierto? Porque entonces estaríamos hablando de lo legal o ilegal, o lo ilegal. Pero lo ético trasciende eso. Entonces lo que necesito como conducta ética es mantener un perfil, incluso aunque la ley no me establezca una prohibición de hacer algo. ¿Por qué? Porque tengo que responder a lo que se llaman los consensos sociales. Entonces sí es muy importante lo que tú dices. Si la gente no percibe, no solamente si el doctor Tábara no percibe que hay un conflicto, sino si la gente no percibe que hay un conflicto, entonces tenemos un problema. Porque de lo que se trata para avanzar en la ética es que la gente perciba que eso sí es un conflicto, que eso sí es un problema, un conflicto de intereses, un conflicto con la ética, ¿verdad? Y entonces los funcionarios se sentirán forzados, presionados. ¿Qué cosa es un conflicto de intereses? Fíjese, es cuando yo estoy en un cargo público, tengo un cierto poder sobre de una porción del Estado, pero al mismo tiempo me vinculo a alguna entidad no estatal, persona jurídica o natural, que tiene un pleito con el Estado. Claro. ¿No es cierto? Tengo un pleito con el Estado y está en mis manos. ¿Tiene un pleito con el Estado o está gestionando alguna facilidad del Estado también? De acuerdo. O tiene un interés de contratar con el Estado, no necesariamente un pleito en el sentido de un juicio, tiene un interés de contratar con el Estado, de venderle un servicio al Estado. Yo no puedo estar pues en los dos, no puedo jugar a dos cachetes, no puedo estar en los dos lugares a la vez, no puedo tener dos sombreros. No, así es. ¿No es cierto? Claro, nepotismo, eso es muy claro, etcétera. Mal uso de información privilegiada, es decir, yo tengo información... Si usted tiene información privilegiada sobre, por ejemplo, lo que van a ser los términos de referencia de una licitación, porque usted es el responsable de la licitación, no puede pues utilizarlo para entregarlo a algún particular. Claro, eso le otorga una ventaja. Obviamente. ¿No? De acuerdo. La información del Estado es pública, pero también hay excepciones a esa publicidad. Hay información que es reservada, ¿no es cierto? Los regalos, por ejemplo, ¿uno puede recibir regalos? Buen tema, ¿no? No, en principio, además hay una norma también que es muy importante, que es la ley de lobbies, ¿no es cierto? Y la ley del lobby, que es la ley de la gestión de intereses, como se le llama, que viene también desde el 2003, ¿no es cierto? Que establece prohibiciones en ese sentido. Usted no puede recibir un regalo de alguien que está gestionando algo con el Estado. No, de acuerdo. Porque obviamente... Ni siquiera una botella de whisky. Bueno, ni siquiera una botella. Ni siquiera una botella de whisky. Bueno, nos están pidiendo ya, lamentablemente nos ha ganado el tiempo, pero sería bueno tener este tipo de entrevistas de vez en cuando para dar un poco de lecciones de ética en la función pública, porque ya hay que empezar a... Ojalá, sí, hay un esfuerzo que estamos haciendo en el colectivo Buen Gobierno, está la mesa de concertación, Defensoría del Pueblo, Proética, Ciudadanos al Día, distintas instituciones. Pero estos círculos, estos talleres, estos círculos de ética en las oficinas públicas que usted ha mencionado, sería bueno que se implantaran, ¿no? Sí, vamos a trabajar en ello. Permíteme solamente unos segundos para decir que mañana la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y un grupo de instituciones estamos entregando 855.000 firmas de una campaña de apoyo a la niñez, que es un tema muy importante. Hemos recogido firmas a nivel nacional para reforzar los programas del Estado en salud, en educación, todos dirigidos a la niñez. De acuerdo. Y tenemos un acto en el Congreso para hacer presente esto. Bien, fue Gerardo Tábara de la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Vamos a una pausa y regresamos.